Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. Relato número 1. La noche que jugué canicas con el duende. Me llamo Diego y tenía 12 años en el año 2000, cuando vivía en el barrio La Tola, en Quito. Todas las tardes, apenas salíamos de la escuela, los del barrio nos reuníamos en la vereda con nuestras canicas. El juego era sagrado. Hacíamos un círculo con tiza o dibujábamos un hoyo en la tierra y ahí apostábamos nuestras mejores bolitas de cristal. Había de todo. Las transparentes, las de colores vivos, las lechuzas blancas y esas raras con un remolino rojo en el centro. Nuestras madres siempre gritaban desde las ventanas a eso de las 5. «Entren ya, que si no el duende se los lleva». Era como una canción repetida en el barrio, una advertencia que todos conocíamos. Y aunque nos reíamos, en el fondo nos daba un poco de miedo. Ese día mi mamá salió a la puerta con la voz cansada de tanto repetirme: «Diego, métete ya, está oscureciendo». «Ya voy, mami, solo una partida más», le dije sin mirarla, con la bolita lista en mi mano. Ella suspiró. Se acomodó el saco y me dijo que iba a la tienda, que cuando regresara quería verme dentro de la casa. Asentí con la cabeza, como siempre, pero por dentro no tenía intención de obedecer. La tienda quedaba a media cuadra y mi mamá era de las que se quedaba conversando con la vecina en el chisme. Yo lo sabía y eso me daba tiempo. No me importaba que el sol se escondiera detrás de los tejados. Quería jugar un rato más. Quería sentir ese golpe seco de la canica contra el vidrio de otra. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando levanté la cabeza ya eran más de las 7. El cielo morado se había vuelto casi negro y el viento frío bajaba desde el Ichimbía. Mis amigos ya se habían ido. La calle estaba vacía y el eco de mis pasos sobre las piedritas me hizo sentir extraño, como si de pronto todo el barrio se hubiera dormido. Fue entonces cuando lo vi. Un hombrecito apareció en la esquina. Era pequeño, casi de mi tamaño, pero con un sombrero enorme que le cubría la frente. Caminaba lento, arrastrando los pies, y de su bolsita de cuero se escuchaba un sonido como de vidrio golpeando. Cuando estuvo más cerca, abrió la bolsa y sacó unas canicas doradas que brillaban como si tuvieran fuego por dentro. «¿Quieres jugar?», me dijo con una voz ronca, pero extrañamente dulce. Yo debía correr, gritar, esconderme, pero no lo hice. Esas canicas me tenían hipnotizado. Hicimos un círculo en la tierra. Cada uno puso 3 canicas dentro. El primero que lograra sacar 3 ganaba todas. Tiré mi bolita y el duende se dejó ganar. Cada golpe era perfecto. Mis canicas salían y él sonreía con una sonrisa rara, mostrando dientes pequeños y filudos. Yo me sentía el niño más afortunado del mundo. Estaba ganando al duende, el mismo que todos decían que se llevaba a los niños. Y sin embargo, en vez de sentir miedo, sentía euforia. Cuando terminé de sacar las últimas, el duende me miró fijamente. Sus ojos eran como brasas encendidas. «Has ganado justamente», me dijo. «Si quieres, puedo regalarte más. En mi casa tengo una caja llena de estas canicas doradas. Yo ya estoy muy viejo para seguir jugando. ¿Quieres acompañarme?». Yo asentí sin pensarlo, como si no tuviera voluntad propia. Empezamos a caminar hacia el callejón oscuro que llevaba al monte detrás del barrio. Cada paso me hacía temblar las piernas, pero no podía detenerme. Lo último que recuerdo de esa noche fue que el duende abrió una puerta vieja, cubierta de musgo. Dentro, el aire olía a humedad y a algo más, a huesos. La penumbra estaba llena de montones de canicas doradas, apiladas como tesoros, y entre ellas alcancé a distinguir huesos pequeños, como de niños. El duende se volteó y me sonrió.
mientras metía la mano en un saco como buscando algo. Fue en ese instante que el hechizo se rompió. El miedo me atravesó de golpe y sin pensarlo, corrí con todas mis fuerzas. Tropecé, caí, rodé en la tierra, pero seguí corriendo hasta perderlo de vista. Al día siguiente, me encontraron en el bosque, tirado en el suelo, con los ojos abiertos como si hubiera visto el mismo infierno. En mi mano, aún apretaba una sola canica dorada que brillaba bajo el sol de la mañana. No hablé por más de una semana. Mi madre lloraba, los vecinos murmuraban y algunos decían que yo había estado con el duende, que había vuelto solo porque no era mi hora todavía. Cuando por fin recuperé la voz, les conté la verdad, que había ido a la guarida del duende, que había visto esas montañas de canicas y los huesos de otros niños, que él me había querido regalar más, pero que logré escapar de milagro. Desde ese día nunca más jugué canicas después de las 5 de la tarde. Y hasta hoy, ya adulto, cuando escucho rodar una bolita de vidrio en el suelo, siento un escalofrío que me paraliza, porque sé que el duende sigue allí, esperando que algún niño desobediente se quede a jugar después del anochecer. Relato número 2. Mi escuela estaba construida sobre un antiguo cementerio. Me llamo David y en 1994 tenía apenas 8 años. Estudiaba en la escuela Río Amazonas, en el barrio La Colmena, en Quito. El edificio era viejo, con paredes descascaradas y ventanas enormes que siempre parecían empañadas por el frío. Todos los niños del barrio decían lo mismo. Esa escuela está construida sobre un cementerio. Los profesores se reían, pero en las mañanas, cuando el sol apenas calentaba, yo juraría que el aire olía a tierra húmeda, como si todavía estuviera guardando secretos. Un día, en clases de manualidades, estábamos recortando cartulina. Yo me quedé quieto, mirando hacia la ventana del fondo. Afuera, en la casa antigua que quedaba justo al lado de la escuela, vi algo que todavía me persigue. Eran 2 diablos. Tenían cuernos torcidos y alas negras. Cavaban un hoyo con palas, como si buscaran enterrar o desenterrar algo. Sus movimientos eran lentos y rítmicos, y la tierra volaba en la penumbra de esa casa abandonada. Me quedé mudo, con la tijera en la mano. Mis compañeros me empujaban y se reían. «Miren al David, parece bobo», decían, mientras me golpeaban el brazo para que reaccionara. Cuando por fin hablé y conté lo que había visto, todos se rieron más fuerte. Decían que yo solo quería inventar otra de mis historias de miedo. Pasaron días y yo no dejaba de pensar en los diablos. Una tarde me acerqué al profesor Wilson, que siempre contaba anécdotas raras. Cuando le mencioné lo que vi, él me miró fijo y me dijo en voz baja: «No te asustes, David. Tu escuela está construida sobre un cementerio. Aquí antes enterraban a los muertos del barrio. Por eso los niños desobedientes a veces ven fantasmas en los baños o en los pasillos oscuros». Yo no supe si me lo decía para asustarme o si era la verdad. Pero después de esa conversación, nunca más fui al baño solo. Una tarde jugábamos fútbol en el patio. El balón salió disparado por encima de la pared y cayó justo en el terreno de la casa abandonada, la misma donde yo había visto a los diablos. Todos nos quedamos helados. La pelota había rodado hasta el tronco de un árbol de capulí enorme, retorcido y sombrío. En el barrio decían que el diablo se escondía en los árboles de capulí, transformado en duende, esperando a los niños que se acercaban demasiado. Nadie quería ir por el balón. Después de mucha discusión, entre 4 nos armamos de valor y saltamos la pared. Caminamos despacio, con el corazón golpeándonos en el pecho. El balón estaba quieto bajo el tronco del capulí. Apenas lo recogimos, quisimos correr de vuelta, pero algo nos hizo tropezar. Caímos de bruces entre los arbustos, y al levantar la vista, lo vimos. Entre las malezas de la casa abandonada había lápidas. Algunas estaban rotas, otras cubiertas de musgo, y en varias todavía se podían leer nombres borrosos, fechas antiguas y cruces talladas en piedra.
El silencio fue absoluto. Nadie se rió, nadie habló. Supimos en ese instante que no eran solo historias. La escuela Río Amazonas realmente había sido construida sobre un cementerio, y los diablos que yo había visto cavando eran reales, guardianes de esas tumbas olvidadas. Salimos corriendo sin mirar atrás, y desde ese día, cada vez que paso por esa escuela, siento que los muertos siguen allí, debajo de los salones, esperando que algún niño se atreva a mirar demasiado. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.